a la última charla, debate del Instituto de Gestión Pública del Colegio de Abogados de Rosario. En primer lugar, agradecerles a todos y a todas por participar en esta época del año, que ya estamos prácticamente finalizando, y en este horario, que acá en Argentina estamos con un poquito de calor. Agradecerles también el apoyo que tuvimos de parte de ustedes durante todo el año. Agradecerle a Ezequiel Brochi, el vicepresidente del instituto, a Germán Piketty, el tesorero del instituto, por participar también y por impulsar todas estas iniciativas. Hoy, a modo de cierre, contamos con Ana Castellani, que es la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Diego Pando, que es el presidente de la EP, y mi querida Patricia Nari, que es la directora de la Maestría de Gestión Pública de la Universidad Nacional de Rosario, que bueno, ya la conoce porque estuvo en varias oportunidades. Dio inicio y hoy está en esta charla de fin de año, digamos. La idea de la charla de hoy es conversar un poco con todos ustedes de cuáles son los desafíos de la gestión pública del siglo XXI. Durante el año, distintos disertantes tocaron temas, muchos vinculados con el trabajo remoto, con la mejora o los desafíos que tiene la gestión causados por el COVID que nos atravesó. Y bueno, un poco la idea de hoy era que desde distintas áreas, sea desde un área académica o de un área desde el Estado propiamente dicho, o desde una sesión, cuenten un poco hacia dónde vamos, ¿no? Con este tema de la gestión pública y qué es lo que tenemos por delante. Así que, de mi parte, nada más, les paso la palabra a los que saben de estos temas. No sé si, Patri, querés empezar vos. Después continuaría Diego y por último Ana. Si les parece, acuérdense que las preguntas después las pueden ir haciendo por el chat. Nuevamente gracias y bienvenidos a todos y todas. Hola, gracias. Sí, no tengo problema de empezar. Si Diego y Ana están de acuerdo, no tengo problemas a arrancar. Bueno, primero corresponde agradecer esto que decía recién Gonzalo, de que efectivamente yo inauguré el ciclo del Instituto de Gestión Pública del Colegio de Abogados. Soy algo así como la madrina de todo esto. Así que bueno, me siento también halagada. Con Gonzalo nos conocemos porque, bueno, él es un egresado de la Maestría en Gestión Pública. El famoso del grupo de los egresados inquietos de la Maestría en Gestión Pública. Entonces, bueno, tenemos una relación desde hace un tiempo y pudimos hacer algunas cosas juntos, entre ellos este instituto que impulsa Gonzalo. Bueno, si la idea es, con este título de Desafío de la Gestión Pública del siglo XXI, decir, bueno, como dijo Gonzalo, a ver, ¿para dónde vamos? Bueno, yo la verdad que no sé para dónde. Ya voy a ser absolutamente honesta, después de 2 años de pandemia y de un entusiasmo hermoso que tenía sobre algunas cosas, todo este año post-pandemia, para llamarlo de alguna manera, ocurrieron algunas cosas, trabajamos en algunas cosas, entonces, en realidad no sé si voy a poder contar para dónde vamos, sí, algunas cosas, algunas cuestiones que quedan pendientes de la discusión. Eso no sé si lo llamaría desafíos, pero sí por lo menos algunas preguntas para conversar con todos y sobre todo con Diego y Ana, que son referentes en estos temas. Entonces, algunas cosas que ocurrieron en este tiempo a partir de algunas cuestiones particulares. Entonces, conversar sobre esto. Digo, porque también estuvimos mucho tiempo con títulos rimbombantes, ¿no? Es como que las conferencias aparecían con títulos tan rimbombantes y después como que no aparecía nada, no en la conferencia, sino que después en el devenir nos costaba terminar de hacer síntesis sobre esas cuestiones. Así que voy a hablar sobre algunas cuestiones puntuales y después conversamos. Lo primero que quería charlar con ustedes es que estamos en una situación, llamémosle contextual, nacional o internacional, donde si bien muchos autores dicen la mayoría de los países
reconocen que son países democráticos, o sea, ahí contando, digamos, cuantitativamente y cómo se autoperciben, la mayoría son países democráticos, desde el punto de vista de las reglas de la democracia clásica, vemos también con la misma intensidad que hay críticas y una insatisfacción manifiesta de alguna manera con esta democracia realmente existente, ¿no? O sea, nos provoca cierta cosa de insatisfacción, le exigimos más cosas a la democracia, ¿no? La gente, podemos decir en términos generales, aunque el término gente no es muy bueno, pero hablando entre nosotros, entre amigos, la gente no está muy contenta con la democracia. Entonces la pregunta es si el problema es de la democracia, si el problema es de los partidos políticos, si el problema es de la gestión. ¿Dónde está el problema? Pero me parece que hay que contextualizar esto de que hay cierta insatisfacción. No estoy hablando de Argentina en particular, estoy hablando en general de los lugares donde se reconocen como democráticos, aunque sea con esto de las reglas democráticas, ¿no? ¿Por qué digo esto del contexto? Para no olvidar esta relación casi intrínseca que existe entre la política y la gestión, sobre aquello que decíamos cuando estudiábamos de la relación entre medios y fines, y tratando de poner en nuestro campo de estudio, como dice el gran Subirats, en eso de el llamado espacio politécnico. Quiero decir, hay una relación absolutamente intrínseca entre política y gestión, de manera que esto que yo hablo como contextual, que es esta situación de la incomodidad que nos están provocando de alguna manera la democracia, la democracia y los regímenes en general de este tipo, afectan de alguna forma también a las decisiones que se toman o que no se toman en la gestión pública. Esto solamente de contexto para no olvidarnos de esa relación que a mí me parece importante entre política y gestión. Voy a hacer referencia para tratar de discutir sobre algunas cosas que nos pasan en la gestión pública, pero vinculada a la política, a una política pública en particular. No voy a hacer evaluación de una política pública, sino que la voy a nombrar simplemente para que poder analizar algunas cosas de los desafíos, o de como llamemos a esto de la gestión pública, a partir de algo concreto y real que es una política pública. Como algunos de ustedes saben, mis intereses más fuertes están vinculados a las políticas públicas de las ciudades, a las políticas públicas urbanas, a la discusión de los territorios, de manera que voy a tomar una política pública que a mí particularmente me parece que es una de las pocas que hoy podemos hablar que es una contundente política pública, con muchas debilidades, pero que es una contundente política pública en Argentina, que es la de integración de los barrios populares, la integración sociourbana. Insisto, no voy a hacer una evaluación, sino que voy a discutir algunas cosas que quedan de ese desarrollo de esa política pública. ¿Por qué tomo esta política pública? Como lo decía, porque creo que es una política pública, en realidad, aquellas políticas que modifican haceres del Estado que venían en otro tema y que meten en la agenda pública un tema bastante desdibujado de los últimos años. Y que además tuvo continuidad en los distintos gobiernos de distinto signo político, que me parece también es un dato bastante importante en nuestros procesos de gobierno. Todas las discusiones vinculadas a esta política pública salieron por diputados por unanimidad, rareza también cuando se trata de discutir políticas en estos espacios. Pretende dar respuesta a un problema estructural de nuestros territorios, donde las ciudades cada vez son más desiguales, más fragmentadas, más segregadas, las ciudades concentran la mayor cantidad de población, las ciudades generan el gran flujo de economía de los territorios, lo generan las ciudades, de manera tal que ahí hay una situación de enfocar ese problema de las ciudades y de la situación de ciudades como central en la agenda de las políticas públicas. Y por otro lado, también entender que este tema no es un tema solo de los pobres, quiero decir, estamos hablando de integración sociourbana, de fragmentación, de segregación, no es un tema solamente de cómo resolvemos la pobreza o tratarlo como un tema de derechos humanos, o sea, no es simplemente eso, sino también enfocarlo como un elemento clave del desarrollo. Lo que nos pasa en las ciudades y las discusiones que tenemos en las ciudades tiene que ver con el desarrollo integral de las personas y además hay una cuota de gobernabilidad para mirar ahí en las ciudades, ¿no? Entonces, digo, hablando de los objetivos de desarrollo sustentable, digo, ninguno de los objetivos de desarrollo sustentable podrían tener sentido
si no enfocamos en las ciudades. Creo que el único que queda fuera de esto serían los que tienen que ver con los recursos del océano y estas cosas, sino todos esos objetivos de desarrollo sustentable que orientan supuestamente, o deberían orientar a todas las políticas, tienen algo que ver con esto que pasa en las ciudades y en los territorios. De manera tal que estas políticas son importantes. Dos cuestiones solamente para los que no son de Argentina, los que no están en el tema. ¿Qué es esta política de integración sociourbana? La política de integración sociourbana surge en el 2016 con lo que se llama Registro Nacional de Barrios Populares, es decir, 2016, se hace un relevamiento, es la primera vez en la historia argentina que se hace un relevamiento exhaustivo de todos los barrios populares. ¿Cuál es la novedad de ese relevamiento? No es simplemente que se hace, sino que efectivamente en lo concreto, real, sabemos qué pasa en estos territorios, se denominan, empiezan a denominarse de una manera, barrios populares, y aparecen efectivamente en los mapas y en los planos de las ciudades, que no aparecían esos territorios en las ciudades. ¿Por qué digo que sirve también para caracterizar un objeto de política y de estudio en el caso de los académicos? Porque, bueno, además de tener un nombre, tienen una característica. Son territorios sin acceso formal al agua, a la electricidad, a las cloacas, y no tienen titularidad de su tierra de dominio. Entonces, este Registro Nacional de Barrios Populares nos acercó a un espacio que, problemático siempre, pero invisibilizado de alguna manera, y se puso en discusión. En el 2017 se oficializa la creación del RENAVAP y se crea el certificado de vivienda familiar, es decir, se reconoce a los que viven en esos territorios que están en ese lugar. No se les reconoce la propiedad de la tierra, pero se reconoce que ellos viven en ese territorio, que para los quienes estuvimos o tenemos esta posibilidad de tener nuestra casa propia o que alquilamos y que estamos en los lugares formales de las ciudades, parece un detalle menor. Pero este certificado de vivienda popular, de vivienda familiar, lo que habilitó es que determinada gente pudiera hacer algunos trámites en su territorio y al menos también ponerle un domicilio a su casa. Todo eso también sirve para la visibilización de grandes sectores de la población. En el 2017 se sanciona la Ley de Integración Sociourbana, digo por unanimidad, que eso significa un cambio de paradigma, por eso digo que esta política pública es una política pública muy fuerte, cambia el paradigma de las políticas de los asentamientos urbanos, se declara de interés público y sujeto a expropiación, un dato absolutamente novedoso, a las tierras que fueron relevadas por RENAVAP, se prohíben los desalojos. Este dato es un dato enorme. Primero fue por 5 años, este año se amplió 5 años más, y que además que las obras que se realicen en esos territorios participe gente de la economía popular. En el 2019 se crea el Fondo de Integración Sociourbana, porque claro, llegó el momento de financiar las obras que debían ocurrir en ese territorio, y se construyó un fondo que es un fondo compuesto por un fondo federal, o sea, el impuesto país, una parte de este fondo. También después se sumó una parte del aporte solidario extraordinario, el impuesto a las grandes fortunas, y también de créditos internacionales. O sea, también es novedoso la forma en que se financia esto, ¿no? Lo del fideicomiso. Esto es para decir, bueno, esta es la política. ¿Qué es lo que me preocupa y que me parece que puede llegar a ser, de alguna manera, ayudarnos a entender otros problemas, además no solamente el de esta política? Tenemos 4.500 barrios populares, 1 millón de familias, 4 millones de personas que viven en los barrios populares. Otro número que a mí me parece que es clave, porque estamos hablando después de los desafíos, solo para dotar de servicios a los barrios populares en Argentina se necesitan no menos de 26.000 millones de dólares. Enorme el número. Ustedes dirán, ¿de dónde lo vamos a sacar? No sé, pero digo, ese es el dato. Esta política pública en el 2021 ejecutó menos de 1 millón de dólares. Tenemos fondos, ¿no? Algunos fondos están. Ejecutamos menos de 1 millón de dólares, 700.000 dólares. La pregunta es, ¿cuántos años nos va a llevar a este ritmo de ejecución, pensando que tenemos toda la plata, aunque no la tenemos, pero pensando que vamos a tener,
para que efectivamente toda esa gente tenga al menos los servicios. Y son como 150 años. Mientras tanto, o sea que no es que congelamos la situación de la pobreza y la marginalidad, sino que todo eso va en aumento. Entonces acá tenemos un problema, una política pública, una muy buena política pública, tenemos un problema de sustentabilidad. No solo de financiamiento, sino de sustentabilidad. ¿Y a dónde yo meto esta cuestión de poner la discusión sobre el Estado? ¿Qué pasa con el Estado? La mayor parte de los fondos son fondos del Estado. Digo, podrían, y algo poco de financiamiento internacional. Digo, podríamos pensar en un fondeo de otras características, digo, porque no nos va a alcanzar nunca la plata al gobierno, al Estado Nacional para semejante emprendimiento. Entonces digo, bueno, tenemos que ser creativos y tenemos que poner atención en cómo vamos a financiar esto, cómo vamos a financiar a largo plazo eso, ¿no? Pero además de esto, de cómo es el financiamiento, otra de las grandes debilidades, estoy trabajando en acompañar estos procesos en algunas ciudades, por eso lo conozco, una de las grandes debilidades es cómo los gobiernos nacional, provincial y municipal coordinan alguna forma de gobernanza para que las cosas sucedan. Tenemos una buena política, tenemos fondos y no podemos coordinar incluso los mismos partidos a nivel nacional, provincial y municipal. O sea, bueno, tenemos que inventar, eso es un desafío, tenemos que inventar mecanismos de gobernanza para que estas cosas empiecen a suceder de alguna manera. Las urgencias son muchas, por eso tomé esta política en particular. No podemos esperar 150 años al ritmo cansino de los estados para que estas cosas se resuelvan. Entonces, cuestión de financiamiento, la cuestión de la gobernanza de estas instituciones, y después nos metemos adentro de los propios estados. ¿Cómo hacemos a simplificar procesos de administración? Semejante política con altísimo nivel de complejidad, necesitamos también simplificar procesos, de la manera que sea, los expertos dirán esto, pero digo, simplificar procesos y fortalecer y promover y formar recursos humanos que estén a la altura de semejantes políticas, ¿no? O sea que ahí también otro desafío. ¿Cómo hacemos que las cosas sucedan más rápido? Cuando digo simplificar procesos, estoy pensando básicamente en cómo hacer que todas las cosas de esta política, pues de otras, sucedan más rápido, y además, cómo promover y fortalecer y desarrollar recursos humanos que estén a la altura de todas estas políticas. Tenemos, insisto, buena política, potentísimas políticas, y tenemos un Estado que muchas veces no sabe qué caso hacer con todo esto en alguno de los niveles cuando necesitamos gobernanza. Y por otro lado, y por eso acá creo que la innovación, bueno, que Diego y Ana de esto conocen mucho, me parece que ahí la innovación es fundamental, tenemos que animarnos a transformar algunas cosas. Y en esta política en particular, hay algo que yo lo dije al principio, de unas cosas extraordinarias de esta política, que tiene que ver con la posibilidad de expropiación de la tierra de estos barrios. Entonces, lo que se equipara a esa expropiación de la tierra tiene que ser el tema de la regulación dominial. Bueno, a 4 años del desarrollo de esta política, este tema de regulación dominial, que es absolutamente conflictivo, no hay nada de avance, porque es efectivamente uno de los lugares conflictivos. Entonces, donde hay cosas difíciles, pero re difíciles, es como la dejamos de lado y no nos animamos, como Estado, estoy hablando como Estado, no nos animamos a meter la mano ahí para resolver. Todo esto hace que una buena política, que considero además una muy buena política, y muchos, no soy sola la que considera esto, que viene a resolver grandes problemas, tiene deficiencias y problemas que me parece que se van como repitiendo en otras políticas y que puede llegar a ser, de alguna manera, los grandes núcleos que hay que abordar en los próximos años de este siglo. Yo digo, tenemos una política del siglo XXI, pero tenemos herramientas, dispositivos que todavía estamos arrastrando del siglo XX y a veces con algunas velocidades del siglo XIX. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Patricia, diste disparadores para todos lados, así que está bueno esto de esta política pública
que lo venís trabajando hace un montón de tiempo. Diego, si querés tomar la posta en algo de esto, o bueno, en otro tema. Te la dejo picando, Patricia, pero... Sí, claro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, un placer verlos y verlas. Yo quiero comenzar agradeciendo y felicitando, ¿sí? Agradeciendo a Gonzalo, por supuesto, por la invitación a ser parte de esta charla, y también felicitándolo a Gonzalo por este ciclo de charlas, por este primer año de ciclo de charlas, y también por todo el empuje, por todo el esfuerzo que realiza por instalar estos temas vinculados al mundo de la administración y de las políticas públicas, y en particular por la creación de este Instituto de Gestión Pública. Entonces, digo, en primer lugar, agradecimiento y felicitaciones a Gonzalo. Ahí, cuando él me propuso esta charla, me vinieron varias cosas a la cabeza, pero creo que hay una primera premisa contextual que me parece que es importante explicitar, que es, si queremos políticas públicas de calidad, pongámosle el nombre, tenemos que equipar el aparato estatal de herramientas, recursos y procesos para sofisticar su forma de actuar. Digo, la gestión pública importa porque las políticas que hablaba recién Patricia, digo, se procesan a través de la administración o de la gestión pública. Y en ese sentido, cuando Gonzalo me propuso el tema de la reunión, se me vinieron a la cabeza, por supuesto, varios desafíos, algunos tradicionales, otros emergentes, y terminé optando por seleccionar, digo, 2 desafíos tradicionales, sobre los cuales hay mucho escrito, que también están en línea con lo que planteaba Patricia antes de mi intervención, y también por lo menos identificar un par de desafíos emergentes, sobre los cuales no hay mucho escrito, pero me parece que empiezan a tomar cada vez más protagonismo en el mundo de la gestión pública. En relación a los 2 desafíos tradicionales, y por supuesto, digo, hay otros, pero en relación a los 2 desafíos tradicionales, el primero que seleccioné tiene que ver con el desafío de la coordinación. Pero si bien todo Estado, en sentido amplio, y en particular un Estado federal como el nuestro, digo, tiene una dosis de incoherencia sistémica como consecuencia de que en él conviven múltiples instituciones con objetivos e intereses propios y hasta potencialmente contradictorios, que poseen diferentes lógicas y dinámicas organizacionales, que poseen diferentes desarrollos burocráticos en el sentido beberiano de la palabra. Creo que el rasgo característico de nuestro Estado en Argentina es su heterogeneidad excesivamente desarticulada, que hace que muchas veces se opere sobre un mismo problema de manera descoordinada. Digo, la política que Patricia tomó en su presentación me parece que lo refleja con mucha claridad. Solemos encontrar varios organismos actuando sobre un mismo problema. La desigualdad, la pobreza, el deterioro ambiental, la inseguridad, son problemas, entre otros, complejos, problemas multidimensionales, que presentan desafíos horizontales en un mismo nivel de gobierno, pero que también presentan desafíos verticales, entre lo nacional, lo provincial y lo municipal. Sí, y acá una nota al pie de página, como yo siempre digo, a riesgo de pegarme un tiro en el pie. ¿Sí? Solemos mirar mucho lo que pasa a nivel nacional y relativamente poco lo que pasa en las provincias, cuando gran parte de la producción de bienes y servicios públicos se da a nivel provincial, digo desde el ámbito académico, ¿no? Problemas públicos entonces que no entienden de jurisdicciones, y me parece que es necesario romper con algunas miradas simplistas que predominan, y para colmo de males, la coordinación se ha complejizado, porque está esta noción de gobernanza que nos sugiere que para avanzar hacia mejores políticas públicas, ¿sí?, es necesario pensar también en actores que están fuera del ámbito de lo estatal, que no basta con pensar políticas públicas muchas veces como problemas intraestatales, sino que debemos reconocer que son procesos que demandan la presencia de otros actores relevantes. Y este desafío de la coordinación, además, tiene implicancias directas en la vida de los ciudadanos, ¿sí? No es solamente superposición de programas sociales, pero tiene, como decía recién, implicancias directas en la vida de los ciudadanos. Digo, un mismo ciudadano, por ejemplo, suele estar registrado según distintos criterios en diversas agencias gubernamentales.
lo cual hace que su acceso a derechos o el cumplimiento de obligaciones demande trámites que muchas veces le resultan engorrosos y costosos, y a su vez, incluso en un mismo nivel de gobierno, el camino hacia un servicio público muchas veces no pasa necesariamente por la oficina gubernamental más conveniente para el ciudadano que percibe la heterogeneidad desarticulada que hablábamos recién, como si debiera relacionarse con varios estados. Lo que demuestra la experiencia es que, en sentido amplio, el Estado argentino tiene un largo camino por recorrer para asumir el costo de su estructura y de su complejidad y no transferirle este costo a los ciudadanos y a las ciudadanas. Digo, si uno se pregunta, por ejemplo, por qué habitualmente los datos son pedidos por distintas dependencias, incluso de un mismo organismo, de forma parecida, una y otra vez, y deben ser informados por parte de personas físicas o jurídicas en más de una oportunidad, la respuesta la encontramos justamente en este bajo grado de intercambio de datos, lo que en la jerga técnica se conoce con el nombre de interoperabilidad, que se explica por este desafío de la coordinación. Y es un problema particularmente relevante en el ámbito de lo social, en donde los ciudadanos son una especie de cadetes del Estado, que van llevando papeles de un organismo a otro, porque no suelen viajar los datos, sino que viajan las personas. Y creo que en este sentido, la simplificación de trámites, que no es la mera digitalización, sino la simplificación de trámites, merece más atención de la que usualmente le prestamos, dado que el trámite es el nodo crítico que conecta bienes y servicios públicos con el ciudadano, es lo que permite cumplir con alguna obligación legal, o solicitar un permiso, certificado, subsidio o beneficio. No es un tema glamoroso el tema del trámite, pero cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos se vincula con las instancias estatales, lo hace para alguna transacción que se materializa en un trámite. Entonces, digo, el primer desafío tradicional me parece que es el desafío de la coordinación. El segundo desafío tiene que ver con otro tema sobre el cual también se ha escrito mucho, que es el tema del empleo público, ¿sí? El tema de la gestión de las personas. Es un lugar común, pero no por ello deja de ser cierto que el mayor activo que tienen las organizaciones son las personas que la componen, y sabemos perfectamente que el desarrollo de un servicio público profesional es una condición esencial en todo intento de fortalecer el aparato estatal, dado que bajo la conducción del nivel político son los funcionarios y los trabajadores estatales los que tienen un rol protagónico en la elaboración de políticas públicas, y acá hay un camino muy marcado en términos de los desafíos al interior de este tema de empleo público, vinculado con el ingreso por selección abierta y transparente, estabilidad y profesionalización de la alta dirección pública, cuestiones de capacitación contemplando las necesidades de los funcionarios, los trabajadores y los organismos, el tema de la planificación del desarrollo de carreras, con los techos y paredes de cristal que conocemos, el tema salarial, ¿sí? No solo me refiero a competitividad salarial entre el sector público y el sector privado, sino también cuestiones de equidad interna hacia el interior del propio sector público, cuestiones vinculadas a la evaluación del desempeño, problemas o desafíos particularmente relevantes en el ámbito provincial, ¿sí? En donde tenemos casi el 60% del empleo público total, donde tenemos, por ejemplo, 6 provincias, ¿sí?, sin carrera administrativa, y otras que tienen carrera administrativa desde el plano de lo formal, ¿sí? O 15 provincias, por ejemplo, que no tienen convenios colectivos de trabajo, y también una situación particularmente preocupante a nivel municipal, que ocupa el 20% del empleo público total. Entonces, 2 desafíos tradicionales sobre los cuales se ha escrito mucho, sobre los cuales se viene trabajando, vinculados entonces al desafío de la coordinación y al desafío del empleo público. Por supuesto que hay otros, ¿sí? Digo, podría haber hablado de planificación, podría haber hablado de la gestión presupuestaria, podría haber hablado de la evaluación, pero por razones de tiempo, insisto, me concentré en estos 2 de la coordinación y del empleo público. Y después hay otros 2 desafíos emergentes, que como decía al principio, probablemente no hay mucho escrito, y que están vinculados al uso intensivo de tecnologías digitales. Queda cada vez más claro que si queremos fortalecer la gestión pública, no se puede sin las tecnologías digitales. Si uno ve las experiencias más interesantes, ninguna de ellas se hace de espaldas al uso intensivo de tecnologías digitales, en la medida en que
como bien sabemos, y la pandemia también puso de manifiesto, son herramientas poderosas que sirven para intercambiar información, rediseñar procesos, simplificar trámites, fomentar tanto la transparencia activa como la transparencia pasiva, o incentivar la participación ciudadana, entre otras cosas. Y así como queda claro que no se puede fortalecer el aparato estatal de espaldas al uso intensivo de las tecnologías digitales, creo que también queda cada vez más claro que para fortalecer el aparato estatal es necesario alejarse del fetichismo de la tecnología, estilo, en caso de emergencia, rompa el vidrio y haga una app que automáticamente se le van a solucionar todos sus problemas. Digo, con las tecnologías digitales solas no alcanza, porque también se requieren de otras herramientas, recursos y procesos como los que hablábamos antes, coordinación y gestión de personas, y también planificación, presupuesto, evaluación, entre otros. Y acá, en relación al tema tecnologías digitales, quizás el principal tema que me parece que vale la pena hacer referencia tiene que ver con el manejo de grandes volúmenes de datos. Este fenómeno que genéricamente se conoce con el nombre de Big Data, y que, por lo menos desde mi punto de vista, es el fenómeno más relevante de nuestro tiempo. Digo, hoy llueven datos de redes sociales, de teléfonos, de páginas web, GPS, relojes inteligentes, sensores, cámaras y demás dispositivos. Digo, datos que son masivos y heterogéneos a partir del volumen de producción, la velocidad en que son transmitidos, la variedad de fuentes y la diversidad de tipos, porque datos no solamente es un número, sino también datos puede ser un texto, un audio, una imagen o un video, y el gran desafío que tenemos es cómo convertimos estos datos en información valiosa para la toma de decisiones. Y acá emergen en el sector público áreas interesantes vinculadas a lo que se conoce con el nombre de analítica de datos, los datos que alimentan algoritmos que permiten predecir deserciones escolares, que permiten mejorar el funcionamiento del tránsito para evitar embotellamientos, para prevenir problemas urbano-ambientales, para hacer inteligencia fiscal, para luchar contra el contrabando aduanero, o para responder consultas virtuales de la ciudadanía, ¿sí? Los famosos chatbots. Estoy hablando de cosas que suceden no en Estonia o en Corea del Sur, que siempre suelen ser los ejemplos que se nos ponen para hablar de este tipo de cuestiones. Estoy hablando de cosas que suceden en la región, que suceden en América Latina, y cosas que suceden en Argentina, inclusive, y que tienden a ir creciendo a partir del manejo de grandes volúmenes de datos. Por supuesto, todo esto implica también abordar otros temas vinculados a la transformación digital en la gestión pública, que tienen que ver con la identificación y con la autenticación. Acá me parece que blockchain puede llegar a ser una herramienta interesante, por más que hasta ahora haya mucho ruido y pocas nueces, o mucho ruido y pocos bloques, mejor dicho. Todo el tema de la ciberseguridad, que es un espacio en donde reina la anarquía, y que cada vez vemos que las políticas y la gestión pública se juegan en el ciberespacio, cuestiones vinculadas a privacidad y protección de datos personales, o cuestiones vinculadas a el equipamiento y la infraestructura. En relación a esto, es que me interesa plantear muy brevemente, dos desafíos emergentes. Uno tiene que ver con lo que podemos denominar el tema de cómo atraemos talento digital en el sector público. Hay un déficit de talento digital, no solo en Argentina, sino también en la región, que se explica básicamente por tres razones, me parece. La primera es la escasez de este tipo de profesionales en el mercado laboral en general. La Cámara de la Industria Argentina de Software identificó que para el año pasado hubo una vacancia de entre 8 y 10.000 puestos de profesionales del sector de TI en el país. No solo un problema ni siquiera del sector público, también al sector privado, y en particular a las pequeñas y medianas empresas les cuesta mucho conseguir este tipo de profesionales. La segunda causa tiene que ver en particular con el sector público, con cuestiones de competitividad salarial, la cual por supuesto se agudiza, ¿sí?, a partir de la escasez de profesionales que hablábamos anteriormente. Si bien en términos generales hay una brecha salarial entre el sector público y el sector privado, particularmente en niveles medios y en niveles altos, la misma se acrecienta en este mundo de lo digital. Y la tercera razón, que está por supuesto también vinculada con las dos anteriores, tiene que ver con la gestión de las personas, del servicio civil en Argentina, a partir de algunos convenios colectivos que fueron más pensados para
relaciones laborales propias de método de producción del siglo XX y para el desarrollo de carreras extendidas, pero no tanto para los nuevos paradigmas de gestión en tiempos de revolución digital, en donde se valora mucho la expertise, se valora mucho la práctica en aplicaciones o en lenguajes específicos, con independencia muchas veces de la educación formal o de la titulación académica. Desde ya que la creciente importancia del Big Data y de las áreas de analítica de datos que hablábamos anteriormente no significa que todos los funcionarios deban convertirse en científicos de datos, pero que sí es necesario desarrollar competencias que pueden ir desde el reconocimiento de la importancia de la toma de decisiones basadas en datos hasta el análisis, explotación y visualización de datos, y acá el INAP tiene una línea de trabajo, de capacitación muy interesante que vale la pena mencionar. Detrás de las mejores prácticas en esto de ciencia de datos, analítica de datos, lo que hay es un diálogo entre los duros y los blandos, para simplificarlo de alguna manera, entre matemáticos, estadísticos, ingenieros en sistemas, con aquellas personas, ¿sí?, que tienen un conocimiento fino del problema público, del ámbito temático en el cual convive el problema. Ese es un desafío emergente. Y un segundo desafío emergente sobre el cual se ha escrito poco, tiene que ver con el tema de la transparencia algorítmica. Es una criatura que viene creciendo y que me parece que va camino a tener un protagonismo mayor. De hecho, estuve en el Consejo Federal para la Transparencia realizado en Paraná en noviembre, y también en la jornada anual del Observatorio de la Obra Pública, y fue uno de los temas que planteé y uno de los temas que ocupa parte de mi agenda de investigación. Sabemos perfectamente que los algoritmos están cada vez más presentes en nuestra vida. ¿Sí? Cuando googleamos, cuando navegamos en redes sociales, cuando buscamos qué película o serie ver en una plataforma de entretenimiento, cuando escuchamos música, cuando abrimos el GPS para que nos diga cómo llegar a un lugar, cuando leemos noticias en la web, o cuando bajamos una aplicación para identificar, por ejemplo, las calorías que quemamos cuando caminamos. ¿Sí? Digo, los algoritmos están muy presentes en nuestra vida. Y acá el punto que me interesa marcar es que las decisiones algorítmicas empiezan a tener un rol cada vez más relevante en las administraciones públicas, y hay un par de riesgos o de cuestiones que me parece que no son menores, que tienen que ver con la opacidad de los algoritmos. Una especie de caja negra que puede violar privacidad o protección de datos personales, o que puede introducir sesgos que discriminen a sectores de la población, mujeres, adultos mayores, jóvenes, pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Y estoy mencionando sectores que han sido discriminados en la administración de justicia, en licitaciones, en subsidios o en el otorgamiento de trabajos en Estados Unidos y en Europa, que suelen ir a la vanguardia del uso de algoritmos en la gestión pública. Y acá no hay nada nuevo bajo el sol. Digo, las normas lo que nos exigen es que los fundamentos de las resoluciones de los organismos sean explícitos. Y acá la Unión Europea, que de alguna manera va a la vanguardia en términos de regulación tecnológica, ha introducido, ha acuñado este concepto de transparencia significativa, es decir, aquella transparencia que es suficiente para poder explicar y evaluar el desempeño de un algoritmo de manera tal de poder comprender su funcionamiento, de manera tal de justificar las decisiones y de prevenir situaciones indeseadas como invasiones a la privacidad, mal uso de datos o discriminación. Menciono algo que compartí también en el Consejo Federal para la Transparencia y en la jornada del Observatorio de la Obra Pública, resultados de un estudio exploratorio que desarrolló el Consejo para la Transparencia de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez, con apoyo del BID, un proyecto llamado Algoritmos Éticos, Responsables y Transparentes, una encuesta que se hizo sobre uso de algoritmos a 870 organismos públicos, tanto a nivel central como a nivel municipal, que solo se obtuvieron 285 respuestas, es decir, 2/3 de los organismos no respondieron, pero que se identificaron
92 sistemas algorítmicos, de los cuales solamente 12 respetaban criterios básicos de transparencia algorítmica. Los algoritmos no son infalibles, y me parece que la transparencia algorítmica es un área de gestión pública naciente, es un área de gestión pública creciente, y esto no es un mero asunto matemático o tecnológico, y requiere de una mirada integral, dado que, como decía anteriormente, hay un creciente uso de las decisiones automatizadas en el ámbito de la gestión pública. Hace un par de semanas el Gobierno Nacional lanzó TINA, ¿sí? Un chatbot para orientar en la realización de más de 200 trámites, por ejemplo, y esto me parece que es un tema central que va tomando protagonismo, sobre todo en un contexto, como bien sabemos, de cierta desconfianza hacia los gobiernos en general y cierto escepticismo hacia las instituciones públicas. Cierro con dos cuestiones. Estos desafíos me parece que tienen un predesafío, ¿sí? Que es una especie de condición necesaria para el fortalecimiento de la gestión pública. No descubro nada con esto, es que las élites políticas reconozcan más la importancia de la administración pública, que reconozcan más la importancia de la cocina, del Estado, que reconozcan esta idea que hablábamos al principio, que la calidad de las políticas públicas dependen de la gestión, dependen de esta cocina que a veces no suele tener la importancia que por lo menos nosotros consideramos que tiene o que debiera tener. Como decíamos al principio, si queremos políticas públicas de calidad, tenemos que equipar al aparato estatal de herramientas, recursos y procesos para sofisticar su forma de actuar. Y por supuesto que este escaso interés por la gestión pública, no es exclusivo de las élites políticas. Sin embargo, a la Unión Industrial, a la Mesa de Enlace, a Clarín o a La Nación, ni siquiera los sindicatos, ¿sí? Le podemos pedir énfasis para diseñar e implementar reformas estatales, porque son cuestiones que surgen desde los gobiernos y desde la dirigencia política, quienes tienen que hacer más carne esta cuestión del fortalecimiento de la administración pública en una sociedad democrática. Y en segundo lugar, y con esto sí termino para no abusar más del tiempo, creo que nosotros, como digo nosotros, desde las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, estamos muy metidos a veces en esta idea del mérito y muy metidos en estas cuestiones técnicas, pero tenemos que evitar convertirnos en talibanes de este tipo de cuestiones. No estoy diciendo que esté mal pensar, lo que está mal es no incorporar muchas veces la dimensión política en este tipo de análisis. La realidad no es tan ordenada como una presentación en PowerPoint, la realidad no es tan ordenada como una charla en Zoom o como un artículo en una revista científica, y exige, me parece, entender más esta lógica de la arena política basada en intereses, valores, tensiones, restricciones, horizontes temporales y demás elementos constitutivos de la tarea de gobernar. Creo que acá el riesgo es caer en miradas demasiado normativas, en miradas demasiado prescriptivas, creyendo que todo lo controlamos, pero que tienen un pequeño problema, que reside en que son miradas que muchas veces se alejan de la realidad. Con esto cierro y desde ya quedo a disposición para el intercambio de ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Me voy a quedar con esto último, justo en el Instituto de Gestión Pública del Colegio de Abogados, con esto de miradas normativas. Imagínate lo que nos cuesta a nosotros cuando tenemos casi todo normado, o pensamos que casi todo está normado, estos temas de algoritmo. Pero bueno, son, como dijiste, nuevos desafíos, que nos toca a todos un poco corrernos de nuestra comodidad o abrirnos un poco la cabeza. Ana, la última en esta charla. Te dejaron detonado el camino con 300 temas, pero bueno. No, yo creo que lo dejaron bien allanado porque lo de Patricia es un caso muy concreto de lo que voy a decir ahora, un ejemplo muy claro, y lo que estableció Diego como los desafíos tradicionales para una gestión pública de calidad y los desafíos emergentes, lo comparto 100%, estoy convencida de que esos son esos desafíos, se los puede ampliar, pero creo que ha dado un panorama bastante claro. Y después ya ha dejado el puente armado para lo que yo sí quería decir, que es esta
articulación entre la dimensión política y la dimensión técnica de la política pública. Y yo creo que ahí hay, por múltiples razones, puentes detonados, que si no se rearticulan, no van a funcionar. O sea, si vos tenés a toda la gente concursada, todo digitalizado, bases interoperables, nuevos y convenios colectivos, que por supuesto son todas mejoras, pero no tenés aceitado el puente entre la política y la administración pública, de los dos lados, de las dos orillas, no se va a garantizar la efectividad de la política pública. Porque lo que dice Patricia es como una política pública que se concibió con un objetivo claro, con un conjunto de acciones que eran las necesarias para cumplir ese objetivo, a 4 años vista no logra avanzar, ni siquiera logra ejecutar los fondos que tiene, completos. Entonces eso nos pone en un brete de decir, bueno, ¿es porque falta un dispositivo innovador que gestione esto, que nos ayude a gestionarlo? ¿Es un tema de la técnica? ¿Es impericia de los actores? ¿O hay un problema de la construcción política de la política pública? Y después hay una frase ahí que dejó Diego y que reforzó Gonzalo, que es esta cuestión del exceso de fe en la norma, en el sentido de que la norma construye realidad, cuando la norma por sí sola no la construye, y eso no quiere decir que no sea necesaria, mucho menos en la administración pública, donde cada paso que se da sigue la norma, ¿no? Tiene que tener la legalidad que le da el derecho administrativo en cada uno de sus pasos. Pero ¿qué sucede? Si nosotros creemos que hay que diseñar el mejor artefacto para resolver el problema, suponiendo que encontramos el problema indicado, porque a veces está mal diagnosticado el problema, pero vamos a suponer, como en el caso que llevaba Patricia, que el problema es un problema relevante, que en el diseño de la política pública intervino un grupo de expertos que pudo construir algo bastante adecuado como horizonte de implementación de esa política pública, que es lo que hace que en 4 años no se hayan notado los avances necesarios. Y yo creo que ahí el dedo está puesto clave en el tema de la gobernanza de ese sistema de una política pública, sobre todo cuando la política pública tiene que ir hacia la resolución de un tema complejo que involucra a múltiples actores. Y eso es pura política. No es ni la norma, ni la innovación pública, ni la... Digo, esa resolución es eminentemente política, que no quiere decir que los políticos que coordinen o se ocupen de esa gobernanza de la política pública no tengan que tener el soporte de los conocimientos necesarios en sus equipos de trabajo. En el Estado Nacional, al menos, que es lo que más conozco, no falta talento. O sea, nosotros tenemos en todas las jurisdicciones de la administración pública, puedo dar fe claramente de ello, equipos técnicos muy sólidos. Hay miles de problemas. Falta que concursen, no se termina. Digo, la idea de ir a por concursos abiertos, cuando todavía tenemos 50.000 personas que no pudieron concursar y hace más de 5 años están trabajando en la administración pública, incluso algunas 30, es como es un lindo choque entre realidad e ideal. Claro, tenemos que ingresar, pero bueno, hagamos un recorrido histórico y veamos qué pasó en estos 40 años de democracia con la administración pública para entender por qué hoy estamos donde estamos, que es que la mitad de los trabajadores que se rigen por la ley de empleo público, que supuestamente tendrían que haber ingresado por concurso, la mitad hace 10 años que está trabajando, 5 años que está trabajando o más, entre 5 y 30, sin tener la posibilidad de haber concursado. Si bien yo no soy comentarista en este caso de la situación, tengo a cargo resolver ese problema y lo estamos resolviendo con una política de concursos muy activa, no hay manera de resolverlo de un plumazo, porque lleva tiempo. Volviendo a la cuestión, por más que tenga todos esos equipos técnicos talentosísimos y que tenga, para apuntalarme, si no existe una gobernanza de los actores involucrados en la política, los intereses que hay construidos en torno a esa política pública son enormes, de distintos actores y encima en esa política en particular de distinto nivel
de Estado, ¿no? Digamos, Estado nacional, provincial, municipal. Si no existe una gobernanza clara de esa política, y si no se construyó esa política primero con esos actores que iban a estar involucrados adentro, mi conclusión por la experiencia de estos 3 años de gestión es que la política no va a funcionar, lamentablemente. Va a poder tener algún avance muy parcial. Las políticas que salen más rápido y funcionan mejor y que son más efectivas en la resolución de su problema son aquellas en donde la dimensión de la construcción política, de la política pública, se abordó antes. Después, en paralelo, a medida que se van logrando esos consensos, pienso, perdón, no todas las políticas, estamos hablando de políticas bien complejas que involucran un montón de actores. Ahora, si vos tenés que lanzar una política como en su momento, en plena pandemia, fue poner a punto el sistema de salud o hacer el ATP, bueno, eso es coordinación bien horizontal del Estado Nacional para salir rápido con una política pública de emergencia. Pero cuando vos querés resolver un problema de política pública tan complejo como el problema habitacional de 4 millones de personas, bueno, y donde tenés involucrado un mapa de actores muy diverso, hay que hacer una gobernanza política de ese mapa de actores muy diverso antes de diseñar, porque si no, estamos acumulando leyes maravillosas de cumplimiento nulo o cuasi nulo. Y no voy a dar otros nombres, pero todos tenemos en la cabeza 3 o 4 leyes de primer mundo en materia de concepción sobre distintos problemas muy importantes, muy relevantes, que el Estado debe atacar con política pública, que después a la hora de la implementación hacen agua por todos los costados. Entonces, la dimensión política de esa política no es solamente la construcción del consenso necesario en el Parlamento cuando pasan por el Parlamento para configurarse como tales, sino en una mesa de implementación de la política que tiene que empezar a involucrar a los actores que van a estar necesariamente llamados a implementar esa política y definir ahí claramente roles, posiciones, y eso lo tiene que construir un funcionario político. No lo puede construir un funcionario técnico, una alta dirección pública. Por supuesto, el equipo técnico estará atrás apuntalando todo ese trabajo, pero la decisión de la construcción política es de los funcionarios políticos. Nosotros tenemos un ejemplo concreto, mucho más chico, por supuesto, una política que se tuvo que implementar dentro de la Administración Pública Nacional, que es el Plan de Fortalecimiento de los Recursos Humanos de Organismos Científico-Tecnológicos, que hasta que salió tuvo 5 meses de rondas de articulación, de escucha, de definición de problema, de involucramiento en el tema de todos los actores que iban a estar involucrados, de todas las direcciones de todos esos organismos, que son 17, presentarlo, hablar, o sea, primero coordinar horizontalmente con los que iban a tener que implementarlo, Ministerio de Ciencia y Tecnología y nosotros, después con todos los directores, los cuerpos directivos de todos esos organismos que iban a estar involucrados, después con el Ministerio de Economía que lo tiene que financiar, y todo eso antes que esté la norma. Mientras tanto lo iba preparando la norma, el administrativista, ¿no? Digamos, pero eso primero se tenía que definir y tomarse el tiempo que fuera necesario, en este caso en una cosa hiperurgente, pero nos dimos como un tiempo de construcción política de eso que nos permitiera que cuando la norma saliera, la implementación de la política ya iba a estar mucho más acelerada, porque no tomaba por sorpresa a ninguno de los actores involucrados, y todos esos actores habían estado llamados a la mesa. Entonces me parece que faltan análisis más sociológicos de la dinámica de la construcción de la política pública, en donde se vea quiénes son los actores y cómo se lo sienta en la mesa antes para hacer la producción de la política pública y garantizar cierto esquema de compromisos y distribución de roles para después poder lograr una implementación. Por supuesto, el financiamiento de esa política, con los números que dice Patricia, sabemos que va a tener
va a ser imposible hacerlo en un año o 2, porque aunque tengas todas las técnicas y no tenés todos esos miles de millones de dólares, no se van a poder hacer, pero también es cierto que se hizo menos del financiamiento que tenía, o sea que no es un problema del financiamiento. Ahí siempre hay una discusión también sobre qué parte de ese fracaso en el proceso de implementación tiene que ver con la falta de capacidades dentro del Estado o la descoordinación dentro de los distintos niveles del Estado, y qué parte tiene que ver con la construcción política de la política pública. No digo que una sea excluyente de la otra, pero para mí, en mi modesto entender, hay una cuestión de prelación, de orden de prelación, y que es que primero viene una construcción política. Entonces, si nosotros no tenemos claro qué necesitaríamos, digamos, necesitamos funcionarios políticos muy bien apalancados en equipos técnicos, ¿sí? Y administrativistas que entiendan que nada va a salir por más que uno quiera si no tenés construcción política atrás. Digo, equipos técnicos que sean conscientes que no son cuestiones solamente técnicas las que se ponen en juego a la hora de garantizar la efectividad de una política pública. Para mí la efectividad se garantiza en el proceso de implementación, si vos diseñás la mejor de las políticas públicas en términos teóricos, no sirve de nada, si eso no va a tener viabilidad política. Eso va a ser letra muerta, y lo que más va a generar, en el mejor de los casos, es frustración en la ciudadanía, en la medida en que no se le está resolviendo el problema, y en el peor de los casos, un montón de nichos de acumulación de distintos tipos de recursos, mientras la política no se implementa adecuadamente, porque no quiere decir que no simplemente no tenga beneficiarios secundarios de esa no implementación, ¿no? Y eso también es un tema político. Entonces me parece que el tema de la gobernanza es un tema de la gobernanza, en la medida de entender la gobernanza como la dimensión política en la construcción de la política pública. En la construcción, porque si ahí ya no la tuviste, después el proceso de implementación seguro va a ser agua. Capaz la tuviste ahí y la tenés que seguir teniendo en el proceso de implementación, porque si no también va a ser agua. Y todas las herramientas técnicas para hacer el seguimiento, esas están, se conocen, falta de todo, siempre se podría, obviamente, analizar mejor los datos, por supuesto interoperar mejor, coordinar mejor, pero esos desafíos me parecen más asequibles, digamos, más fáciles de resolver. Esos, la escasez de recursos humanos de TICs es un problema del mundo, no es ni siquiera es un problema del Estado Nacional o de Argentina. Cuando yo estuve en un congreso afuera por estos temas, no sé, la relación es, no sé, netan 10, hay 4, es más o menos así la cosa. Entonces, hay que anticipar e ir produciendo hoy condiciones para poder tener en un corto plazo mejores recursos humanos formados en esa dirección. Pero digo, sacando ese tema que sí es un problemón, porque hay que, en términos técnicos, requiere una planificación de política pública específica, y en eso se está trabajando. Lo que me parece que no está tan en la agenda ni de la academia, ni de la política, ni del recurso humano, del equipo técnico dentro de la administración pública, es el tema de la dimensión política de la política pública. Si no hay gobernanza de eso, la efectividad va a ser baja. En esas políticas públicas que son bien complejas a la hora de resolver problemas relevantes para la ciudadanía. Hay otras políticas públicas que son mucho más simples en términos y donde capaz la única preocupación es presupuestaria. Pero, no sé, lo vimos con el IFE. El IFE tenías el dinero para hacer el alcance para un universo que se calculó a priori en menos de la mitad de lo que fue efectivamente lo que se terminó dando. Entonces ahí nos dimos cuenta, digamos, como Estado, que había una parte de la realidad que se nos había escapado de las bases de datos, o sea, no teníamos esos registros.
o no se habían interoperado bien los datos, o teníamos datos por individuos y no teníamos datos por hogares, ¿no? De la conformación de los hogares. En una sociedad donde la conformación de los hogares es muy dinámica y no tiene todos los niveles de formalidad que requiere. También tenemos que pensar que nuestra sociedad no es una sociedad hiperformalizada. La gente vive con otras, los hijos construyen en la casa de los padres, pero no hacen la separación de medidores, entonces vos no sabés si el hijo está en el hogar integrando un grupo familiar o es otro hogar. Digo, de esos ejemplos, familias que se separan y que no se divorcian o no hacen el procedimiento de divorcio, entonces después los tenés como que siguen siendo cónyuges cuando no lo son. Digo, todos los problemas que aparecieron con el IFE, ¿no? Personas que no pudieron cobrar porque tenían un cónyuge que ya no era su cónyuge, pero que bueno, lo seguían teniendo así, como que estaba trabajando en blanco, y hogares en donde cayeron seguramente 2 IFES, porque no estaban concebidos, ni pensados, ni declarados como tales, ¿no? Porque capaz había 2 personas ahí que vivían juntas, convivían, pero que no estaba sentado en ningún lugar. Entonces, todos esos datos que se fueron incrementando, está claro que nos van a ayudar a planificar mejor algunas políticas públicas, sobre todo de transferencia de ingresos. Pero aquellas que son más complejas, que involucran tantos actores de tantos niveles, y que solamente el problema no es económico, sino de garantizar el apoyo de varios de esos actores con intereses bastante contrapuestos, esas requieren desafíos de política muy grandes, mucho mayores que los técnicos, me parece. No alcanza con querer resolver el problema, si no pensamos después quién va a gobernar ese proceso de implementación. Así que me parece que es una linda agenda de investigación que queda abierta para una especie de sociología de la política pública. Sí, tomando un poco esto, Ana, lo que vos decís, creo esto mismo, ¿no? Que por lo menos acá pasa mucho en la provincia de Santa Fe. Nos preocupamos por hacer las mejores leyes que después no se pueden ejecutar, porque no hay consensos, porque los consensos de la legislatura son otros, distintos al del Ejecutivo, o estamos muy acostumbrados acá en la provincia de Santa Fe también a la existencia de muchos programas frente a esa falta de consensos en la legislatura. Entonces, por lo menos en los últimos años que yo estuve trabajando en la legislatura, al no tener consenso sobre determinadas políticas públicas, muchas de ellas terminaban siendo iniciativas del Ejecutivo y quedaban en decretos del Ejecutivo, y cuando ingresa el otro gobierno comenzaba todo de cero y no queda otra forma porque la norma es imposible de tener ejecución, digamos. La legislatura quiere una cosa, el Ejecutivo quiere otra, y así salimos, ¿no? Patricia. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ana, solo quería aclarar que en esta política que yo estaba tratando de contar, no digo que es un fracaso, todo lo contrario, digo que es un avance importantísimo en todo lo que tiene que ver con urbanizaciones y desarrollo de territorio, ¿no? No digo que es un fracaso, lo que digo es cómo hacemos, porque esto se dio de esta manera, cómo hacemos a mejorar algunos espacios, soportes, recursos o lo que sea, para no desaprovechar esta oportunidad. Ya estuvimos desarrollando un montón de cosas este tiempo, entonces digo, no desaprovechemos todo eso y vemos cómo el camión está circulando, los melones están en el camión, tenemos que acomodarlos. No podemos parar el camión, bajar los melones y volverlo a acomodar. ¿Por qué digo que no se puede? Porque no podemos seguir esperando, porque hay un montón de gente que está esperando un montón de cosas en su territorio. Entonces, sabemos los que trabajamos en políticas públicas que esto funciona de esa manera. No podemos parar el estadio sin chévere, reflexionemos a ver cómo andamos. Lo que digo es cómo que un gran desafío también del diseño y de la implementación de las políticas públicas es cuando te pasan estas cosas, ¿qué cosas se despliegan al interior del Estado para corregir todo esto, para poder obtener mejores resultados, ¿no? Y para que esta política pública pueda tener sustentabilidad, no va a ser, no estoy hablando de 150 años, pero digo que pueda mantenerse en el tiempo, ¿no? Entonces, esas cosas me preocupan en el aquí y el ahora. Cuando ya está circulando, estamos detectando los problemas
o los errores, cómo vamos ajustando. Pero no creo que sea, que no lo estoy evaluando como un fracaso, estoy diciendo tanta potencialidad, ¿cómo ajustamos? ¿No? ¿Cómo hacemos que esto efectivamente tenga el impacto que queríamos que tenga en su momento? ¿Cómo aceleramos algunos tiempos? Quedó clarísimo. A mí, la intervención de Ana me hizo recordar a dos clásicos, o a un clásico del ámbito de la implementación de las políticas públicas, que es Bardach, que decía algo así como que diseñar es difícil para que la política se vea bien en el papel, que más difícil es formularla en palabras y frases que suenen bien a los oídos de los políticos, y que es atrozmente difícil implementarla. Digo, esa frase yo la utilizo mucho justamente para hablar en términos de los problemas de implementación de políticas. Digo, eso por un lado. Y por otro lado, otra frase que me vino a la cabeza a partir de la intervención de Ana, es la de un querido amigo, Juan Carlos Cortázar Velarde, que decía algo así como que el diseño, sobre el cual solemos prestar mucha atención, digo, es la etapa de arquitectos y de ingenieros, y que la implementación es la etapa de los plomeros, los electricistas, los gasistas matriculados, ¿sí? Digo, toda la gente que tiene que, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Digo, de lidiar con lo cotidiano y hacer que las cosas pasen, porque hasta ese momento las cosas no pasaron, sino quedaron bien en el papel, y que muchas veces nos matamos en el papel por cuestiones que después terminan quedando en el papel. Digo, y acá me parece que también abunda, sobre todo en este tipo de problemas complejos, abunda la experiencia en relación a la importancia del incrementalismo, ¿no? Y acá traigo otro clásico, que es Lindblom, donde ya en la década de los 60, de los 70, digo, demostraba justamente esto, que en la mayor parte de los casos, los cambios que se hacen en este tipo de políticas públicas orientadas a resolver problemas complejos, problemas multidimensionales, problemas intrincados, ¿sí? No son cambios radicales, sino que son cambios incrementales, ¿sí? La ciencia de salir del paso, que da nombre al libro de Lindblom. Digo, no hay nada más potente que las pequeñas acumulaciones constantes, aunque quizás no se perciban, digo, el efecto acumulativo que tienen es muy importante. Como decía Fontana Rosa, ¿no? Con tranquilidad y pases cortos. Y me parece que para este tipo de problemas es la estrategia más apropiada. Problemas que no se van a resolver en un periodo de gobierno. Eso está claro, pero que digo, requieren ir todo el tiempo tratando de avanzar, en donde probablemente no hagamos 10 pasos, hagamos 2 pasos, pero es preferible hacer 2 pasos, y no por querer dar 10 pasos nos quedamos siempre en el paso cero estancado. Jorge Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. Los saludos desde Comodoro Rivadavia. Yo soy cursante de un programa de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Mi tema de investigación gira en torno a la economía regional y a los incentivos institucionales que ofrece la región para desarrollar nuevas actividades. Y he buscado varias referencias, entre ellas un curso muy interesante en la Facultad de Ciencia Política de Rosario, mi facultad a la postre, que crucé con Lisandro Andrenacci, o Leonardo Andrenacci. Luciano Andrenacci. Luciano Andrenacci. Entre paréntesis, Patricia, iba a tomar un curso con usted, pero ya no me explotaba la cabeza. Así que el año que viene. Pero en definitiva... Dale, te esperamos. Sí, con mucho gusto. Escuché atentamente las referencias de los expositores, y por el tema que investigo, digamos, yo estoy inducido a pensar, y acá me pueden sacudir y tirar piedras porque son las ideas que estoy trabajando, digamos,
que lo que ofrece el Estado, recortado como a nosotros nos parezca, municipio, la provincia, la nación, alguna repartición pública, tiene más que ver con el interés de los decisores públicos, que en definitiva siguen sus propios objetivos y usan de los recursos públicos y los símbolos del poder para sus proyectos políticos, que con necesidades espontáneas de la sociedad civil. Y en tal caso, como decía Ana, tenemos que trabajar la representación social para que este proceso de filtrado, de priorización, tenga más que ver o esté mejor controlado sobre las decisiones que los decisores públicos toman. Y ahí es donde entra la coordinación, como decía Diego. El BID hace 4 o 5 años, yo, digamos, como participé como informante clave, después me devolvieron el reporte, digamos, pero el problema principal de la región para desarrollarse y generar actividades nuevas era la incoordinación interinstitucional, digamos, que inhibía cualquier chance de generar políticas sostenibles en materia de desarrollo económico. Entonces, el municipio gasta en plazas y avenidas, digamos, para mostrarlas como logros de la gestión. La universidad, que sería el único centro de pensamiento en la región, consolidado con recursos y con talento, sigue una lógica de producción de conocimiento que tiene poco que ver con las necesidades de la economía regional y de las instituciones de la región. El Banco del Chubut es un banco enfocado en los préstamos, las tarjetas de crédito y los prendarios de los empleados públicos. Entonces, hay poco para pensar en financiar nuevos proyectos. Y, digamos, mi conclusión, y por ahí voy, digamos, es que voy a identificar cuáles son los decisores que en la provincia, el municipio y hasta la nación tienen que ver con el desarrollo de la región. Y voy a explicar, o me propongo explicar, lo que resulta de todo eso en términos de esos intereses y no de los relatos, no de la retórica de nadie en particular. Creo que voy a seguir como método el individualismo metodológico. Y ahí a lo mejor, Patricia, le hago alguna consulta el año que viene. Bueno, dale. Bueno, ¿qué les parece mi idea? Tiren piedras con toda confianza, ¿eh? Ana, vos sos una experta en metodología, con lo cual ahí también. No, yo creo que ahí hay algo que hay que tener un poco de cuidado, porque la agenda de los decisores de política pública no puede estar totalmente alejada de las necesidades de la ciudadanía, porque si no, no logras legitimar la acción de gobierno y duras muy poco. Creo que hay algunos casos en donde sí, y en otros en donde eso es más difícil de poder sostener. Yo le prestaría atención, si vas a seguir una estrategia metodológica de individualismo metodológico, a las trayectorias previas de las personas que ocupan los cargos públicos de decisión. Si vos tenés ahí personas que usan el cargo como trampolín en sus carreras políticas para ir hacia otros lugares, o si son personas que vienen con una trayectoria muy lineal dentro de ese campo de conocimiento o de política pública, si es una persona que viene del sector privado, digamos, o que viene haciendo una carrera política de otra índole. Yo creo que los perfiles de los funcionarios, con qué criterios se reclutan funcionarios en cada uno de los gobiernos, funcionarios en el sentido estricto, ¿no? Funcionarios políticos, es un tema que puede ayudar a entender también un poco del funcionamiento. En cualquier caso, podríamos también poner un ojo en el caso del gobierno nacional en cómo se configuran las jefaturas de gabinete, que son los lugares que estarían
teóricamente a cargo de la coordinación de la política pública del gobierno. Son los jefes de la administración pública, los jefes de gabinete, además de otras cosas. Digo, si ese jefe de gabinete va a tener un perfil más político y de comunicación, bueno, ver qué equipo tiene abajo de funcionarios para ver qué posibilidad de transversalizar. La única área de la Administración Pública Nacional con poder transversal es la jefatura. Después la propia lógica organizacional de la administración pública hace que cada titular de un organismo o de un ministerio esté enfocado en su tema en profundidad, hacia abajo, hacia la lonja vertical, digamos. La única que tiene la mirada panorámica y de coordinación horizontal es la jefatura. Muchas gracias, Ana. Yo, Carlos, perdón, Jorge, Sí, estaba señor. pensando en Carlos, y ahora voy a decir en qué Carlos estaba pensando. Si me permitís un consejo, yo no me casaría con el individualismo metodológico, complementando un poco la mirada de Ana. Trataría de ir por un enfoque un poco más ecléctico, que incorpore el estructural funcionalismo, si querés, y que incorpore variables políticas, económicas, sociales, culturales, que me parece que condicionan el accionar de los actores que no toman decisiones en el aire, sino que toman decisiones con esta trayectoria, con un sendero de dependencia, etcétera, etcétera. Y ahí en esa línea, y ahí viene el nombre de Carlos, me hiciste acordar a alguien que todos conocemos acá y que queremos mucho, que es Carlos Acuña, que tiene su tesis doctoral, digo, hay un capítulo de la tesis doctoral de Carlos, en donde justamente discute, digo, esta lógica de las políticas públicas, y hay un debate muy interesante que recupera diferentes autores del individualismo metodológico, del estructural funcionalismo, con fortalezas y debilidades. Eso. Muchas gracias, Ana, Diego. Les recuerdo que la provincia del Chubut por estos días está debatiendo si sustituir las PASO por la ley de lemas, ¿no? Todo a instancias de una facción de el bloque oficialista nacional, y esto condiciona la oferta de bienes públicos y de políticas públicas que la provincia y los municipios incluso puedan pergeniar y llevar adelante. Así que les agradezco estas consideraciones. Y conclusión hasta ahora para mí, digamos, la gestión pública es el resultado del proceso político, así como ustedes más o menos lo han expuesto. Muchas gracias. Gracias a vos, Jorge. Y bueno, hemos llegado al final de esta charla. La verdad que quedamos desde el instituto muy conforme con esta última disertación a modo de desafíos actuales, desafíos emergentes. Fue muy interesante. Le quiero agradecer a los tres disertantes la participación. Ya les tomé el compromiso para el año que viene, así que esperemos que sea presencial. Y nada, les deseamos... Déjalo de híbrido, Gonzalo, déjalo de híbrido. Sí, pero algunos... La presencialidad está siempre, te da esa... Sí, bueno, transmitilo, hacer un streaming, y además después me decís cómo me vas a incluir en el listado de distribución de las actividades que hagan. No hay ningún problema. Y nuevamente agradecer a todos los que participan, a los disertantes. Desearles un excelente fin de año y seguramente nos estamos viendo el año próximo. Muchas gracias. Estamos en contacto. Un abrazo para todos. A Patricia nos hemos visto hace poco. Con Ana hace un tiempo que no nos vemos. El mayor de los respetos. No, Feliz año. Si logramos a Ana, el año que viene vamos a tener acá por Rosario haciendo alguna visita. Sí, amo esa ciudad, así que voy a volver. Bueno, muchas gracias y felicidades para todos. Y a seguir trabajando.
Gracias, Muchas Ana, gracias. Diego, los quiero mucho. Chao, Gonzalo. Hasta luego. Chao, chao. Gracias a todos los que estuvieron.